Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Aire de Justicia. El día de hoy estamos abordando un tema muy interesante que tiene que ver con las novedades en lo que es el derecho marítimo. Y para eso, ¿quién mejor que el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Espacial, Edgar Gijena y Alicia Chiviló? Bienvenidos a Aire de Justicia, gracias por acompañarnos y también le doy la bienvenida a Melina Guione, quien siempre nos acompaña en Aire de Justicia en la co-conducción. Bueno, muchas gracias por la visita, gracias Edgar, gracias Alicia. Y bueno, yo voy a escuchar, la verdad que no soy, me gusta mucho aprender, así que hoy va a ser escucha total, una escucha activa. Pura escucha. Bueno, quien les Por el habla... contrario, gracias por la invitación. Y bueno, muy feliz de tenerlos a ustedes una vez más en Aire de Justicia, son de la casa, han venido varias veces en el programa presencial y estamos ávidas de saber cuáles son las novedades en esta nueva realidad, porque de marzo a hoy podemos decir que hay muchas cosas que han tenido que instrumentarse en el marco de la pandemia en el derecho marítimo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos después de tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación y por la actividad de la radio. Sí, evidentemente hay novedades. Todo este tema que es mundial ha generado impacto en todas las actividades. Y fundamentalmente en aspecto de actividades esenciales. En el sector marítimo ha impactado profundamente. Nosotros tenemos más del 90% del comercio exterior del país se hace por buques. Se hace a través del transporte marítimo. Del comercio. Más del 90% del comercio exterior de la República Argentina se hace por buques. Ese es un largo tema que está vinculado con la política naviera de tener flota propia o no. Evidentemente somos un país cuasi insular. Uno mira el globo terráqueo, estamos caídos, y nuestra interrelación con países limítrofes, tachado el ferrocarril del sistema de transporte, ¿no es cierto? Porque ya no lo tenemos conexión por camiones, así un poquito, con algún país limítrofe, pero en términos residuales. Entonces, todo ese porcentaje, casi todo el comercio exterior, se hace por buques. Viene este sistema desgraciado de la pandemia y evidentemente impacta a nivel mundial y fundamentalmente en el nivel nacional, atento que es una actividad que fue declarada esencial por esta situación, ¿no es cierto? Fundamentalmente nosotros dependemos en nuestras exportaciones e importaciones del transporte marítimo. Y evidentemente ha afectado en el mundo y en la República Argentina. En la República Argentina, porque todo parte, hay un tema enlazado económicamente y un tema vinculado con la navegación misma, la posibilidad de contagios de los tripulantes. En la Argentina donde más ha impactado es en el sector pesquero. Primero por dos razones. Nosotros tenemos un gran caudal de exportación de pescado, fundamentalmente de calamar, langostino. Cuando se dio la temporada de calamar, que la zafra es en verano, comienza en enero, bueno, no hubo tanto problemas. Pero después comenzó lo que se llama, iba a comenzar a mitad de año, la zafra de langostinos. Al langostino se le dice el oro rojo.
por su gran valor económico. Y ahí comenzaron los primeros, la primera oleada de dificultades, que estaba vinculada con que el mercado europeo se había restringido. La pandemia, el aislamiento de Europa y del mundo, hizo que no hubiera demanda del producto. Entonces, una temporada que iba a empezar el mayo, Argentina tiene una plataforma riquísima de este producto. En realidad, Argentina es uno de los últimos caladeros del mundo donde hay pescado. En Europa no hay, el Mediterráneo es pobre, pero no somos los únicos, pero es uno de los últimos caladeros del mundo donde hay pescados, y fundamentalmente este producto que es muy valioso. Entonces la temporada se retrasó vinculado con el impacto económico internacional, donde no haber demanda, bueno, los armadores no tenían sus dudas de salir a pescar o no, dónde iban a colocar. Entonces, la primera discusión fue, bueno, ¿cuándo salimos? Entonces se retrasó la salida de los buques, que habitualmente es mayo. Esto comenzó en agosto, septiembre prácticamente, por una gran discusión natural donde solicitaban, temiendo no poder colocar sus productos, solicitaban que los trabajadores acepten una baja salarial, porque esto se paga por toneladas. La pesca es un salario mixto, que quiere decir que tiene rubros que son fijos, como el salario básico, y otros elementos que son rubros de no mucho valor, y sí la parte importante del salario, que se llama a la parte. O sea, se le paga de acuerdo al tonelaje que se pesque, se le paga un porcentual. Entonces hace que, bueno, que el salario del marino, pescando en plena temporada, más de todo si pesca langostino, sea de mucha sustancia. Entonces hubo una larga discusión que estuvo en peligro salir a pescar, hasta que los sindicatos aceptaron establecer un porcentaje menor, con un tema técnico que no es de aquí, en este momento, como para destacarlo, pero en última instancia aceptaron salirlo, como dicen ellos, con el salario a la baja. Hasta que los buques salieron. Sí que los armadores pudieron desplegar su flota y los buques salieron. Todo esto conlleva una pérdida, desde ya para los tripulantes, con una serie de dificultades, porque antes de salir tienen que cumplir un protocolo, una serie de dificultades y costos para los armadores, porque no se trata de llamar a una tripulación, embarcarlos y salen a navegar, sino que es todo un protocolo, y para colmo las tripulaciones pesqueras... Sí, perdón, Edgar, que te interrumpa. Veo que Melina estaba mencionando las resoluciones del Ministerio de Transporte, que justamente tenemos que valorar la labor del Comité de Crisis del Ministerio de Transporte en ese sentido, que estableció una serie de protocolos en concordancia obviamente con los organismos internacionales, fundamentalmente la Organización Marítima Internacional, inclusive junto con la OIT, donde establecen esos protocolos y esos recaudos a los que se refería Edgar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se puede decir que a nivel normativo la Argentina se ocupó bastante del tema y logró resolver la situación como para que, desde el punto de vista normativo, estuvieran cubiertos quienes estuvieran dispuestos. Digamos que sí. Vos sabés que la Organización Marítima
la Organización Marítima Internacional emitió una circular, allá por marzo, abril, inmediatamente, que fue agregando anexos, la 4204, donde la primera preocupación que había era justamente la propagación de la pandemia a bordo de los barcos, porque imagínate, es un sistema absolutamente cerrado, con espacios reducidos, era un foco de propagación, ¿viste? Muy fácil, donde se comparte sobre todo las tripulaciones, ni que te cuentan los grandes cruceros, que bueno, que además de tripulantes hay pasajeros. Y entonces la principal preocupación era evitar el riesgo de contagio a bordo. Entonces, el primer punto era tomar protocolos antes del embarco, sin perjuicio, por supuesto, de aquellos protocolos y lo que era necesario a bordo, por un lado. Pero por otro lado, las dificultades que se producían con la repatriación o los recambios de tripulaciones. Es decir, ¿qué hacemos con los que están arriba para poderlos bajar y que no, o sea, no seguir con la cadena de contagios? Y la Organización Marítima Internacional fue, digamos, la primera preocupación era la responsabilidad que iban a tener los estados de bandera de esos buques, y en consonancia con eso, nuestro Ministerio de Transporte, a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, estableció esos protocolos. Incluso haciéndose eco también de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo por el cumplimiento de un convenio internacional que nuestro país es parte, que es el Convenio de Trabajo Marítimo del 2006. Velando, digamos, por el cumplimiento de los derechos y obligaciones, tanto del armador, que es el empleador, como de los tripulantes a bordo, en función de la pandemia, ¿no? de la preservación de la seguridad del trabajador. Te hago una pregunta. Entonces, por lo que contaste, hablaste de las comisiones. ¿Cuál es la función de los comités? ¿Cuál es la función de los el comités comité de crisis. Sí? El comité de crisis, sí. ¿Cuál es la función? Es el comité de crisis, estableció estos protocolos justamente, donde por un lado se establece que el trabajador marítimo, al igual que los portuarios y otros que están vinculados al comercio exterior y al transporte, son esenciales. Eso es fundamental. En segundo lugar, una obligación fundamental, que es la de tomar todos los protocolos antes de que el tripulante embarque, que es, por supuesto, el hisopado, declaraciones juradas de salud, un periodo de aislamiento previo, la obligación de tener a bordo determinados insumos que tienen que ser provistos por el armador del buque o empleador. Y además, por supuesto, el control de que se utilicen. Y luego también hay protocolos sobre el recambio de tripulaciones, los sistemas de aprovisionamiento del buque, de modo tal de preservarlos y tenerlos lo más aislados posibles. Eso, obviamente, son recomendaciones, pero que evidentemente el no cumplimiento, la no observancia, podrían resultar eventualmente las responsabilidades, ya sea del armador del buque, del capitán, del estado de puerto, es decir, también del concesionario de puerto, y también está como autoridad de aplicación, por supuesto, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que habría que ver, puede surgir de ahí una serie de responsabilidades por el incumplimiento, ¿no? O sea, una pregunta, ¿en estos momentos el puerto está recibiendo buques, mercaderías constantemente y aplicando este protocolo? Sí, se están recibiendo, se aplican los protocolos. En términos de navegación de ultramar y navegación fluvial, no hay tanto problema. Siempre problemas hay, porque la dinámica de los embarcos no son otros. En otros tiempos se cita a embarcar, viene el tripulante, el único requisito que esté habilitado en la libreta y sube directamente, y el barco sale. Aquí la renovación de la flota o la renovación de la tripulación es más compleja, porque se cita un tripulante, tiene que cumplir determinado protocolo, o sea,
la agilidad que debe imperar a veces, no, bueno, es un tema. Pero en términos generales, en navegación de ultramar o navegación de carga general, no hay tanto problema. El problema es en los buques pesqueros. Los buques pesqueros, salvo los buques merluceros, que tienen más de 1000 toneladas, 100 metros de eslora, que son más grandes, pero aún ahí hay problemas, pero fundamentalmente en los buques más chicos, los buques langostineros, que tienen 30 metros de largo, 30 metros de eslora, 40, donde se cumple el protocolo. Pero la ley es una cosa y la norma jurídica no para el virus que puede filtrarse en el menor descuido. Entonces uno lo que dice, esto es una situación ideal, una vez que están todos hisopados, están en el mar, esto es una isla. Jamás va a pasar nada, el lugar más seguro que nuestra propia casa, que salimos a la vereda y volvemos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El menor descuido, y a veces no se sabe la vertiente, queda uno con un tripulante contagiado, se contagian todos. ¿Por qué? Porque es un ámbito chico, trabajan todos juntos, pegados uno al otro, como una multitud, permanentemente, durante jornadas que pueden durar hasta 18 horas, salen de ahí, los camarotes son de a 4, el comedor comen por turno, de a 10, o sea, están todo el día en una confrontación y en una interrelación física, en forma permanente. Entonces, como resultado, ahora, por ejemplo, hay como más de 10 buques en Puerto Madryn, todos parados, en Puerto Deseado, hay buques enteros donde se han infectado. Bueno, y ese es un tema dramático, porque prácticamente, no sé, va a seguir así muy a los tumbos la temporada de pesca o la zafra de pesca. Entonces, porque claro, se genera una burbuja totalmente aislada, pero cuando se pincha esa burbuja, queda todo el buque contagiado. Con un tema, con pérdidas para el armador, pérdida para el tripulante, porque viene desde un año sin pescar para esta temporada, y una vez que está todo el buque paralizado, inclusive hay otros problemas portuarios, porque en Puerto Madryn están contagiados. No hay adecuada infraestructura en tierra para hospitalizarlos. Entonces, salvo aquel que esté en una situación extrema, que lo desembarcan, quizás tenga muchas dificultades, y lo hospitalizan, los demás están ahí esperando. Todo con una situación nueva, porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ha considerado esta enfermedad como una enfermedad profesional no listada. Entonces, toda una cosa nueva. Entonces, llega el barco, hay hisopados, la mitad del barco presenta COVID, entonces entraría dentro de la prestación médica y dineraria de la superintendencia, de la ART, los demás no, eso no entrarían. Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestionamientos y dificultades de una situación nueva. Por eso digo, cuando la pandemia ha impactado en la pesca ahora, basta que ustedes busquen por internet y se ve la total virulencia de esto. Sí. No sé, había una pregunta por ahí. Sí, ahí tenía una consulta de qué territorios afecta el asco. Claro, ocurre que es personal esencial. Ha sido declarado no solamente por la OMI, sino también por la propia resolución 6020 de la Subsecretaría de Transporte como personal esencial, por lo cual están exceptuados. Pero ahí viene la otra problemática que comentaba Edgar recién. ¿Cómo llegan esos tripulantes hasta el puerto, donde en realidad toman los primeros protocolos, es hacerles el hisopado, esperar el resultado del hisopado, y entonces, bueno, puede ser que ese tripulante en el arribo, porque muchos vienen del interior,
de diversos puntos del país. Entonces por ahí ya pueden estar llegando contagiados, vienen viajando por cuenta generalmente del armador, en algunos casos no, si son del conurbano y viajan por sus propios medios a puerto de la capital. Es decir, son situaciones que se van dando sobre la marcha, es decir, no hay un límite o un borde fijo porque cada situación es particular. Y también lo que decía Edgar en relación al estado del puerto, es decir, qué infraestructura, porque obviamente la resolución le impone al Estado, digamos, rector de puerto, o sea, a la administración de cada puerto local, o sea, a la autoridad portuaria, y a la terminal, coordinar con ese armador y brindar los servicios médicos. En principio, desde tierra, para que ese tripulante no baje y siga circulando el virus en tierra, con la lógica dificultad de que puede haber sanos y hay que buscar un lugar para aislarlo dentro del buque, por lo cual también tiene su complejidad. Luego bajarlo, brindarle servicios en tierra, que no todas las digamos, administraciones portuarias lo tienen. Por ejemplo, en Mar del Plata tenemos noticias de que se están manejando por ahí, a pesar de la cantidad de casos que hay, porque cada 2 por 3 hay noticias de buques en Mar del Plata con este problema, pero tal vez la inmediación de esos tripulantes a las ciudades, y muchos están domiciliados ahí, facilita la cuestión, y hay hoteles destinados a receptarlos, pero pareciera que otros puertos del sur de la República no se están manejando del mismo modo, que era lo que comentaba Edgar, y eso dificulta el cuadro también. Y después Ahora, hay otra yo me hago una pregunta. Los tripulantes, los dueños de los barcos, en etapas normales, toda la cuestión médica, la cobertura médica, ¿todo eso estaba resuelto o era un tema a mejorar? No, estaba resuelto. Digamos, el tripulante que tiene regularidad en una empresa, mejor dicho, están todos dentro de un orden regular. No hay trabajo informal dentro del trabajo marítimo. Así que eso estaba bien resuelto. Bien resuelto, vinculado con que el tripulante tiene una obra social, y bueno, si se accidenta, tiene coberturas médicas correctas. La Argentina, dentro de lo que es el estándar internacional laboral, es uno de los que mejor legislación tiene. O sea que en ese aspecto no había problema. Y hablando del derecho marítimo, siempre hay un control por parte del Estado de la pesca ilegal. En estos momentos existe mucha pesca ilegal, el Estado argentino está pudiendo también ocuparse del control. Las flotas pesqueras internacionales prácticamente, literalmente, cruzan medio mundo para venir a pescar a aguas donde hay pescado. Entonces, siempre hemos llegado a la conclusión en jornadas o en estudios, uno dice, son naturalmente transgresoras, porque literalmente, si vienen de Medio Oriente, de China, de India, de la zona de esos mares, cruzan medio mundo y no van a llegar para volverse con las bodegas vacías. Entonces siempre hay una sobrepresión sobre la línea de las 200 millas para sobrepasar los límites. Generalmente la Argentina controla, ¿no? Tiene un adecuado control, ¿no es cierto? O sea que ocurren, pero no es que entran y se nos llevan nuestro pescado en forma permanente. Sí, están en el borde. Siempre uno dice, si uno mira un globo terráqueo, una imagen de América Latina nocturna, es lindo verlo. Entonces es curioso, uno ve las distintas ciudades, distingue Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Bahía Blanca, y en el medio del mar otra ciudad, todo otro manchón de luces, que es la gran flota pesquera internacional que están en el borde de las 200 millas cuando pescan calamar. Eso se da en verano, hasta mayo, junio, julio,
donde la pesca de calamar, el sistema de pesca son con grandes reflectores que bordean a todo el buque, un buque grande de 100 metros, 80. Entonces cada buque es una usina prendida y hay que multiplicarlo por 200, 300 buques del lado de afuera y los buques nacionales del lado de adentro. Eso da, esa sola imagen da una idea de la importancia de la pesca y de la importancia que tiene para buques, para países extranjeros. Están ahí, están teniendo problemas Chile, Perú, que hay una flota inmensa bordeando sus 200 millas también, ávidos de obtener productos. Cuando hubo una gran pulseada para establecer los derechos del mar, que del año 58 fueron las primeras convenciones, y terminó en el año 82, el gran tema era delimitar el mar territorial. Delimitar el mar territorial. Porque las grandes potencias, las corporaciones pesqueras, ellos pretendían tener bajo el lema de la libertad de los mares, que todos los países tengan un mar territorial chico. Pero claro, con su gran tecnología vienen a los países en vías de desarrollo y se llevan todo el pescado. América Latina comenzó un movimiento muy importante en la Declaración de Santiago de Chile del año 1952, y se estableció un concepto de mar patrimonial, el concepto de mar patrimonial, que lo sostuvo un jurista Vargas Carreño. Todo país tiene derecho, por su subsistencia, a aprovechar, un derecho natural, para alimentar a su población, a aprovechar su mar. Este concepto de mar patrimonial fue instrumentándose en distintas normativas unilaterales de los distintos países, y cada uno estableció prácticamente su mar territorial de 200 millas. Nosotros, por la ley 17.094, establecimos 200 millas. Bueno, después se sancionó la convención, donde se estableció un mar territorial de 12 millas, una zona contigua de 24, pero una zona económica exclusiva, hasta 200 millas, donde el país va a tener no soberanía, pero derechos de soberanía para explotar los recursos vivos, no vivos y no vivos del mar, los recursos del lecho y del subsuelo. O sea, se daba el concepto ese, triunfó la teoría de los recursos de ese mar patrimonial. Entonces nosotros tenemos una línea hasta las 200 millas de tener los recursos vivos, en este caso la pesca, no vivos del mar, sobre el lecho y del subsuelo donde hay petróleo y gas. Entonces, una de las pocas convenciones donde los países en vía de desarrollo, creo que ganamos de mano, porque ya hacía años que se había consolidado, por lo menos en América Latina, en el lugar de África, el tema de preservar hasta las 200 millas. No tenemos soberanía en las 200 millas, pero tenemos derechos de soberanía sobre esos recursos. Entonces, ese derecho, que pareciera abstracto cuando uno lo lee en internacional público y en derecho marítimo, trasladándolo al escenario concreto de nuestro país, fue una convención que ayudó mucho a la Argentina y tiene que luchar siempre para mantener esa convención. Pero sí, siempre estamos en riesgo de que vengan a buscar nuestro pescado. Nos habías comentado antes de comenzar el programa que tienen proyectada una actividad de derecho espacial. ¿Nos podés adelantar los temas? Bueno, los temas son los satélites, después ya lo desarrollaremos puntualmente, que retomamos un espacio que se estaba dejando de lado, que es tener satélites propios para las comunicaciones y distintas actividades. Ahí vamos a desarrollar un cuadro
de asociaciones internacionales que tenemos, los satélites que lanzamos, o sea que va a ser interesante. Así que será una actividad, una de las actividades, porque una de las actividades que íbamos a tener en la comisión es esto del COVID, y algunas actualidades vinculadas con la política naviera, fundamentalmente con lo que está pasando en la hidrovía Paraguay-Paraná. Que haremos una actividad, no sé si ahora hay tiempo para desarrollar algo de eso. Y desde el punto de vista del derecho aeronáutico, con la prohibición que hay de los vuelos de cabotaje y también en general los internacionales, ¿qué opinión te merece la actitud que está teniendo la Argentina? Y si ves, porque constantemente se están promocionando que va a haber futuros vuelos, compras de pasajes. ¿Vos ves que sea una solución relativamente pronta? Hay una inercia a que sí sea, por lo menos en la conectividad nacional. Ese es un tema, el tema de conectividad en un país que así lo requiere, porque podemos decir, no se puede establecer genéricamente. Por ejemplo, si yo hablo de Uruguay, Uruguay necesita conectividad aérea, pero es evidente que si me coloco en el centro de Uruguay, hacia cualquiera de sus límites, puedo transitar en automóvil o en ómnibus en términos relativamente rápidos. Aquí estamos teniendo ese problema. Yo pienso que sí, que van a salir a solucionar. Lo necesitan las empresas aéreas y lo necesitan las personas. ¿Y la problemática, según el entender de ustedes, sería menor que la del derecho marítimo o sería igual? Sería menor, porque el pasajero después baja, sigue su rumbo con las tripulaciones. El tema es estudiar bien los protocolos de ubicaciones, porque el costo aeronáutico es inmenso. Si no, hay un desbalance. El 70% del costo de una empresa aeronáutica es el combustible. Varía según la problemática nacional del valor del combustible. Pero la mayor parte del costo de una empresa aeronáutica es el combustible. Entonces, bueno. Desde el punto de vista normativo, además, ¿hay avances para esa nueva realidad? ¿Ibas a decir algo, Alicia? Sí, Alicia, por favor. No, a eso le quería agregar, además de la dificultad, encarar lo que quedó de la pandemia, es decir, mirar para adelante, pero también pensemos que hubo muchos contratos de transporte frustrados, muchos pasajeros frustrados, que eso también va a dar origen, o está dando origen, digamos, a recoordinación de vuelos, recoordinación de viajes, reclamos por supuesto que se van a dar, indudablemente, y eso también van a impactar tal vez económicamente en las empresas. Así que es todo un proceso que deberá verse integralmente, ¿cierto? Un proceso... Perdóname, Edgar, decime. No, simplemente es un proceso que... Esto es un tema muy delicado porque las empresas low cost que estaban operando, ya antes de la pandemia había voces de que se iban a retirar, digamos, pero vinculado con un tema económico, porque la low cost iban a funcionar en una época de bonanza. Viaje usted a cualquier destino en el orden nacional, cualquier fin de semana, pero eso cuando la economía está bien. Después, por más que no hubiera sobrevenido el tema de pandemia, esa situación no se daba. Porque primero, la panacea, viaje usted con un país económicamente deprimido, un mercado completamente deprimido, entonces se complicó, así que ahora con la pandemia, cuando se levante todo el tema, uno va a ver recién va a ver los escombros.
El tema prometía, digamos, yo estoy apegado al viejo artículo 99 del Código Aeronáutico, privilegiando a la empresa de orden nacional. Pero eso es una postura y son respetables todas. Pero el mercado prometía, porque el mercado latinoamericano era un mercado en expansión. El otro mercado que fue con mucho crecimiento fue Oriente, por su bienestar, y en Latinoamérica, 6, 7 años atrás, decía, estamos en expansión, no como en Oriente, pero sí con un relativo nivel de expansión, mientras que en Europa, en materia de haber ingresado la gente a un estadio de bienestar, ya había llegado a su techo en el mercado aerocomercial Europa. Todo el mundo ya está, no van a duplicar, pero Latinoamérica era un mercado que se estaba incorporando. Pero se está incorporando mientras hay crecimiento económico sostenido y bienestar de la población. Este retroceso para mí cambia la perspectiva de mercado en Latinoamérica, pero fundamentalmente también en Argentina. Entonces, hay cabida para cualquier empresa que venga y promocione turismo en un mercado económico deprimido. Bueno, ese es el gran sistema que vamos a ver. Menos mal que tenemos la aerolínea de bandera. Si no, en épocas de pérdida, otras empresas se van. Bueno, en ese sentido se puede decir que la aerolínea de bandera, frente a una posible partida de las empresas low cost, va a poder también reorganizarse en la medida en que el mercado lo necesite, ¿no? Pero Argentina también es un país atípico, donde las distancias son muy largas y es necesario que la aerolínea de bandera tenga vuelos desde todas las provincias para poder también responder a las necesidades de todos los argentinos, ¿no? Desafío que seguramente siempre se está tratando de construir, o no, pero es importante tomarlo como un objetivo a saldar. Y sí, tenemos que, exactamente, la decisión debe ir por esa línea, mi modo de ver, dentro del derecho, dentro del mercado aeronáutico, hay destinos rentables y otros no tan rentables, pero que donde se necesita conectividad y no es un lugar súper de turismo, ¿quién va a ir? Y bueno, el Estado está ahí, y nuestra aerolínea. Les tengo que ir preguntando ya si quedó algún tema a desarrollar para después preguntarles el funcionamiento de la comisión en la pandemia, invitar a los colegas que quieran participar. Bueno, nos quedó un tema que después podremos desarrollar en otro programa, que es el tema de la política naviera y la hidrovía Paraná-Paraguay. Como hemos quedado prácticamente sin flota de ultramar, la gran flota que tenemos es la flota fluvial, pero que no está aquí, está en Paraguay. Tenemos menos del 5% de nuestra bandera, la bandera argentina, que en una época, 20, 30 años atrás, era preponderantemente celeste y blanca, los buques que iban y venían por todo el sistema de la hidrovía, ya no están. Se han ido, y bueno, eso sería un tema interesante a desarrollar, que es de plena actividad para el programa que vos dispongas. Sí, me acuerdo que lo habíamos abordado también en un programa. Claro. O sea que... Y ahora lo habríamos abordado con un detalle que ahora se ha agravado. La situación es peor para la flota argentina. El gobierno actual ha proyectado tener una empresa administradora federal de la hidrovía Paraguay-Paraná, empresa del Estado, porque vence la concesión de una empresa extranjera, en función de ello
implementar, impulsar, desarrollar, pero hay una asimetría en la legislación regional donde hace que todos los buques se nos vayan. Se dictan leyes, pero hay como una discoordinación, hay un desenganche dentro de las leyes y la puesta y poner operativamente esas leyes, ya sea con reglamentaciones, y muchas veces depende del dinero que tenga el Estado. Ahora no tenemos dinero para desembolsar, estamos en una situación de complejidad, muy compleja. Así que cuando vos dispongas lo desarrollamos. Bueno, igual ya le decimos a nuestros oyentes y a quienes nos ven que estén pendientes de la página de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, donde prontamente se va a desarrollar una reunión analizando las novedades respecto de los satélites argentinos y la normativa, ¿verdad? Sí, un evento que propondremos a la comisión directiva que lo apruebe, así que ya lo vamos a desarrollar pronto, ya que de este tema hemos de cierta manera hablado, hemos conversado ahora, así que... No, pero que es un tema muy interesante, y los alcances de esos satélites. Perfecto. Un tema muy interesante. Así que... Alicia, ¿te quedó algo que quieras compartirnos? No, simplemente eso, destacar la importancia del tema de la hidrovía, porque es un tema viejo, pero cada tanto aparecen estas novedades que nos sacuden el pensamiento, digamos, reflexionar sobre, digamos, una importante fuente de divisas para nuestro país, que sería la marina mercante navegando. Es decir, es como que vemos las divisas del lado de la tierra, con las exportaciones, y indudablemente es un aporte fundamental, pero desde el punto de vista del agua, digamos, del transporte, es una deuda pendiente que tiene nuestro país desde hace más de 25 años. Y ahora, aún teniendo una ley de marina mercante por la que se peleó, se trató de consensuar todos los sectores, tendrá sus falencias, será mucho, digamos, será perfectible seguramente, pero aún así seguimos, digamos, en una situación de no concreción durante más de 2 años y medio. Es cierto lo que dice Edgar, que mucho depende, por supuesto, del aporte, digamos, del financiamiento del Estado, como todas normas de fomento, pero si queremos, digamos, reactivar el sector, no veo que pueda ser de otro modo, sino es reactivándolo con ayuda por parte del Estado, y pues bueno, tentar a los armadores si es posible para que vuelvan. Nada, y agradecerles, por supuesto, la invitación, y a disposición para cuando ustedes quieran conversamos de estos temas. Para terminar, me parece imprescindible comentarle a los colegas o a los estudiantes avanzados de la carrera de Derecho cuáles son los días y horarios en que se están reuniendo. Y bueno, la verdad que la materia que ustedes abordan es súper interesante: derecho marítimo, derecho aeronáutico y espacial, tiene una extensión enorme, y bueno, seguramente hay muchísimos colegas interesados a formar parte de la comisión o a tener alguna participación puntual. ¿Se están reuniendo por Zoom? ¿Qué encuentros tienen? Sí, nos estamos reuniendo el segundo martes. Te vamos a tener que publicar en la página para que se tenga conocimiento de los temas que vamos a tratar. Evidentemente, esto es una situación nueva que no tiene la dinámica presencial, pero están los mails nuestros, donde vamos a publicar los temas que vamos a tratar en las próximas reuniones. Y desde ya, mediante mail se hace la consulta que quiera hacerse, y se la vamos a responder inmediatamente. A los interesados, a los estudiantes, a los jóvenes abogados que quieran incorporarse, así que siempre a disposición.
Bueno, Meli, hemos terminado un nuevo programa. La verdad, un placer siempre recibirlos al presidente de la comisión, Edgar Gijena. Y sé que ha sido un esfuerzo especial para Alicia porque estaba con unos problemas de conectividad, así que gracias por la paciencia, Alicia. Y a todos. No, al contrario. Bueno, muchas gracias María Inés, muchas gracias Melina por tan cálida recepción, así que nos vamos a estar viendo muy pronto. Gracias a todos los oyentes, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo programa de Aire de Justicia. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.